There's a gem in every person. Recomiendo en esta oportunidad en el Hotel Hernandarias, un hotel santafesino por excelencia, en Avenida Rivadavia entre Eva Perón y La Rioja, y con, bueno, le decía, con un maestro de escuela, así, y diría casi como comenzando una redacción escolar en una mañanita fresca de abril, hablando. ¿Cómo te va, José Testoni? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy contento. Secretario general adjunto de ANSAFE provincial y secretario general de CTA. Así es, a nivel provincial también. A nivel provincial también. Así es. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Trabajando con estas semanas, este tiempo, digamos, que hay que aprovecharlo mucho. Es un tiempo que, más allá de que en la agenda de nuestros diarios, de nuestras noticias, figuran las noticias electorales, las políticas, de que tienen que ver un año tan electoral como este 2015, nosotros estamos obviamente intentando cerrar todas las cuestiones que teníamos abierto con este gobierno, que fueron discutidas en la paritaria de febrero, comprometidas, y que después implican muchísimo trabajo para materializarlas en cuestiones como, bueno, Comité de Salud y Seguridad, campañas de prevención, de cuidado de la voz, trabajos a nivel de formación, trabajos a nivel de concursos, todo lo que tiene que ver con estabilidad, que bueno, y después el sinnúmero de conflictos que atraviesan la educación santafesina, que es tan amplia y que siempre nos da tema para discutir con el gobierno. Por ejemplo. No, muchísimo. Nosotros obviamente el tema infraestructura, eso es algo permanente. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo santafesino tiene 4.500 escuelas y más o menos 3.000 edificios escolares. Y ninguno es el Palacio de Buckingham, ¿no? Todos son edificios que se deterioran, que tienen mucho uso, ¿no? Todos los días por una escuela pasan cientos y miles de personas, a veces con 2, 3 y hasta 4 turnos. Entonces, bueno, el deterioro es permanente, continuo, y los arreglos no son tan continuos, entonces hay que estar detrás de ese tipo de cuestiones constantemente. Y también de los emergentes, ¿no? Los emergentes que tiene la educación, que a veces son noticias, a veces no, y que nos obligan a estar cerca de las escuelas, cerca de los compañeros, sobre todo estas cuestiones que damos en llamar, bueno, las situaciones de conflicto, las situaciones de violencia, que bueno, que a veces hay una tendencia a dar una tramitación que no educativa, no pedagógica de este tipo de conflicto, y por eso nosotros siempre intentamos estar cerca de los delegados, cerca de los directores de escuela, para poder dar el mejor abordaje, ¿no? Y entender que en un sistema educativo que en su inmensa mayoría trabaja con niños, niñas y adolescentes, la prioridad es la no vulneración de los derechos de los niños. Con el gobierno provincial en estos momentos, tras las paritarias, inclusive durante ellas, ha habido un buen diálogo. Bueno, hay paritarias. Hay paritarias, esto es bueno. Nosotros tuvimos que luchar mucho para tener paritaria. La paritaria en la provincia de Santa Fe no tiene ni 10 años para el sector docente. Empezamos a discutir en este marco con formalidad en el Ministerio de Trabajo, con actas, con propuestas y con acuerdos. En el año 2008 sin la ley y en el 2009 ya con la ley. O sea que todavía se está haciendo un aprendizaje. Pero sí, nosotros no esperamos que sentarnos a tomar el té, digamos, y a llevarnos bien como estamos pasando este momento contigo, ¿no? Lo que esperamos es que se discutan los temas de la problemática educativa, que no se nieguen, que se aborden, y que luego no solo haya compromisos en lo que sea materia de acuerdo, sino que además haya realizaciones, ¿no? Porque lo que se escribe después hay que hacerlo, ¿no? Y eso es algo que en la Argentina cuesta. Parece que no, pero en nuestro país cuesta. Tenemos tal vez una estructura, el Estado está construido normativamente, uno diría, con un montón de derechos consagrados, pero después garantizar esos derechos no es lo mismo que escribirlo. Y en eso, bueno, es lo que después nos aboca todo el año a trabajar, en la gran cantidad de compromisos que se hacen, que después hay que materializar. Pero con Bonfatti y con el Ministerio y todo, el diálogo es bueno, es fluido. Nosotros tuvimos, a ver, yo, para dejar claro, ¿no? Porque la verdad que un gremio no tiene
no tiene por qué fijar posición partidaria, pero sí tiene que discutir las políticas, ¿sí? Nosotros, como organización gremial, con una conducción que debe representarla, a esa organización, discutimos políticas, no políticos, salvo cuando los políticos referencian claramente una agresión a nuestro sector o a las políticas de Estado que nosotros pretendemos defender. Y ya tenemos que decir que con Obey ya había mejorado el nivel de discusión. Nosotros el último gobierno de Obey, fue 93, 97, no, 2003, 2007, fue un gobierno en que ya se pudo avanzar una serie de temas importantes, presentismo, ley de la jubilación, se empezaron a discutir los aumentos, no había paritaria, pero ya empezó a haber reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, como otros sectores, como cualquier otro sector laboral, eso ya fue más interesante. Se perfeccionó con la ley y eso, el marco que tuvo este gobierno del Frente Progresista, que hay que reconocer el mérito de acceder a este viejo reclamo sindical, tanto en el gobierno de Wiener como en el gobierno de Bonfatti, pudo ir mejorando, ¿no? Y creo que todos fuimos aprendiendo en lo positivo que es el diálogo de los trabajadores y la patronal en un ámbito neutral, en función de destrabar conflictos que a veces son innecesarios, ¿no? Porque el conflicto salarial siempre se dio con y sin paritarias. Ahora hay otros temas que no son noticia, que no tienen la energía que tiene la discusión salarial y quedan relegados, y solamente con un ámbito permanente, sistemático, serio, formal, se pueden llegar a abordar estas cuestiones. Nosotros, esto por ejemplo, ¿no? Salud y seguridad en el trabajo, algo en lo que se viene discutiendo mucho en el mundo laboral. En el sector docente solamente se pudo discutir cuando ya hubo cierta maduración de la paritaria. Antes era como imposible abordarlo. Todo lo que tiene que ver con la estabilidad en un sistema tan complejo como el nuestro. Nuestro sistema educativo tiene 70.000 trabajadores, de los cuales que trabajan en 298 funciones distintas. Vos podés decir, yo soy maestro de grado, pero está el cargo de educador de adultos, director, secretario, prosecretario, bibliotecario. Hay 298 funciones distintas. Por lo tanto, lograr que cada puesto de trabajo reúna las condiciones necesarias para desarrollarse de la mejor manera es una discusión que hay que ir dando sector por sector. Estas cuestiones, la verdad que sin paritaria no eran posibles. No eran posibles porque uno no iba haciendo un acumulado y una construcción en los debates y generaba y finalmente se entraba en una unilateralidad por parte del gobierno que no es bueno para nada, y mucho menos en una provincia como la nuestra, que aprovechamos para decirlo en un momento electoral, a ver si alguna vez algún gobierno lo toma. Este gobierno tampoco lo tomó después de 8 años. Es unilateral porque en la dictadura de Onganía, en el año 66, esta provincia perdió uno de sus instrumentos democráticos de conducción del sistema educativo, que era el Consejo de Educación. Nunca más hubo Consejo de Educación en la Argentina, y estos 30 años de democracia no devolvieron ese derecho al Estado santafesino, porque el Consejo de Educación no es de los docentes, es de todos los santafesinos. El Consejo de Educación es el órgano decisorio de conducción política de un sistema educativo que es una política de Estado, no es una política ni de los docentes, ni de los alumnos, ni de los padres, ni del gobierno, es de todos. Entonces, el único ámbito democrático y sistemático de discusión con el gobierno para que no todo sea unilateralidad en educación es la paritaria. Obviamente nos encantaría que haya Consejo de Educación para que también otros actores puedan discutir otros temas que no son laborales, que nos exceden a la temática laboral que nosotros queremos tomar en paritaria. Mencionaba recién en estas épocas de elecciones, ¿es novedoso el hecho de que no haya docentes ahora como presidentes de mesa? ¿Es novedoso? Sí, nosotros nos pronunciamos como CTA en este tema de las elecciones santafesinas. Obviamente nos interesaba dejar perfectamente claro que acá no se ha aprobado ningún tipo de fraude, porque deslizar esa situación, la verdad, le hace muchísimo daño a la democracia, y yo no puedo acusar a nadie de fraude si no tengo pruebas para hacerlo, ¿no? Y creo que eso fue malintencionado. Pero sí es cierto que hubo una desprolijidad absoluta en las dos puntas del trabajo electoral.
en la punta de los responsables que tienen que comunicar. Bueno, este funcionario que renunció creo que es correcta que se le haya aceptado la renuncia porque comunicó muy mal el dato de la noche del escrutinio provisorio, muy mal, y se generaron suspicacias, pero en la otra punta también en los presidentes de mesa. Uno lo vio hasta en su propia mesa, en los comentarios con los compañeros, porque si bien los presidentes de mesa ya no son docentes, los jefes de establecimientos sí son todos los directivos de las escuelas y tremendamente preocupados por la gente que tenían a su cargo en una tarea tan delicada como es asumir desde las 7 de la mañana hasta que las velas no ardan el trabajo electoral. Yo creo que había gente que no estaba preparada y creemos que sí, los docentes estaban preparados para eso, porque tenemos... el presidente de mesa no tiene una función solamente administrativa, es como la función de la escuela. Nosotros no tenemos una función solo administrativa, es una función pedagógica, administrativa y comunitaria, las tres cosas, y el presidente de mesa también la tiene que ayudarle a la gente, más con un sistema nuevo, a que entienda cómo es el sistema. Tiene una tarea comunitaria, tiene que relacionarse durante toda una mañana con fiscales generales, bueno, y hay que estar preparado para eso, hay que tener templanza para eso, ¿no? Y por supuesto hay que hacer correctamente un trabajo administrativo. Y evidentemente, si estamos hablando de que hay un 10% de errores, un 10% de errores en la confección de todo el material final de la elección, esto nos tiene que preocupar muchísimo. No se puede admitir un 10% de errores en una elección. En una elección no puede haber, pero un porcentaje, un mínimo de errores, un mínimo. Y acá hubo un 10% de errores, eso es algo que debe preocupar y obviamente nosotros decíamos que esos errores se deben revisar para corregirlos en las 3 elecciones que tenemos por delante, pero que también, digamos, se podría analizar el volver a convocar a los docentes. Lo que queda claro es que si al docente lo van a convocar por su calificación, ¿sí?, por su capacidad que tiene en materia administrativa, en materia comunitaria, en materia pedagógica, porque va a hacer bien el trabajo, se le tiene que pagar lo que le corresponde. Se le tiene que pagar lo que les corresponde, no un compensatorio o un viático, porque... Es una falta de responsabilidad. Bueno, es que, a ver, yo digo, acá se está hablando de convocar a los docentes, pero cuando se convoca a la policía para una electoral, que es un operativo especial, ¿sí?, y le dicen, bueno, mira, usted trabaja todos los días, 24 por 48, ahora, el día de la elección va a trabajar más, se le pagaron horas extras, ¿no es cierto? Cuando se convoca a la gente del Tribunal Electoral, que todos los días trabajan 6 horas, de lunes a viernes, como cualquier empleado público, como dice su convenio, y se lo respetan. Pero cuando está el cronograma electoral trabajan más y se le pagan horas extras. ¿Pero con qué se le paga horas extras? ¿Que se le da un viático? No, se le paga horas extras de acuerdo a lo que es el acuerdo paritario que tengan salarialmente cada uno de los sectores. El jefe cobra proporcionalmente lo que le corresponde, de acuerdo a su salario, por horas extras, ¿sí?, porque es una carga a sus tareas habituales. Si la docencia va a tener una carga a las tareas habituales, no debe ser un viático de 300, 500, 600 pesos. Tiene que ser lo que corresponde a una carga a sus tareas habituales de acuerdo al nomenclador que le corresponde a cada compañero. Entonces, nosotros vemos bien que se convoca a los docentes, y creemos que tenemos capacidad para hacerlo, pero si nos van a convocar porque somos docentes y porque tenemos determinada calificación, que al igual que a la policía, que al igual que al Tribunal Electoral, se nos pague de acuerdo a nuestro nomenclador de cargo, de acuerdo a nuestro salario, no un viático así genérico como si se nos diera un vuelto para ir a comprar bizcocho, ¿no? De aquí en más, ¿cuáles son las próximas, no quiero decir actividades, pero cuáles son las próximas tareas a realizar por ANSAFE provincial? Bueno, nosotros tenemos todo un cronograma de formación, digamos, que nos va a llevar todo el año en diferentes áreas, en educación y arte, educación y tiempo libre, recreación, digamos, juego. También estamos trabajando, bueno, en esta de formación de salud y seguridad, y obviamente en eso son digamos, programas de formación que permanentemente hacemos desde Comisión Provincial y también desde las delegaciones en toda la provincia. También hacemos formación sobre conflictividad, formación sobre educación sexual integral. Todo eso es parte de nuestra tarea junto a los docentes en distintos dispositivos que se van armando de acuerdo a la convocatoria. Pero también nos toca, digamos, vuelvo a decir, concretar todas las cuestiones que fueron comprometidas
con el Ministerio. Acá está en curso un concurso de supervisores que involucra a casi 500 compañeros que están siendo evaluados. Ese concurso tiene que finalizar, ofrecerse antes de fin de año. Está en curso también la tramitación de un concurso de directores en el que se han inscrito 9.000 compañeros, sí, 9.000 compañeros, no digo mal, hace muchísimo tiempo no hay concurso de directores, esto es preinicial, primaria y especial. Estamos discutiendo una convocatoria para concurso de secundaria, de inicial, primaria, especial, de superior, traslados, son todas cuestiones que es fácil decirla, pero después materializarla en una norma y concretar paso por paso lleva mucho trabajo, ¿no? Así que en esas tareas estamos y obviamente discutiendo la realidad también, ¿no? Que eso es algo que no nos pasa por el costado. La educación no es la misma con uno u otro gobierno y en eso nosotros queremos ser absolutamente claros, ¿no? En este país los organismos internacionales gobernaron, el Fondo Monetario, Banco Mundial, construyeron realidades a partir de gobiernos dóciles a sus presiones que llevaron a la educación pública a su peor situación. Hablemos de la dictadura militar y hablemos de la década de los 90, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no queremos volver a esas dos etapas, no queremos que se reedite ese formato donde los organismos multilaterales de crédito digiten lo que los argentinos hemos construido con tanto esfuerzo en torno a la educación pública y que es una de nuestras joyas. No es una de nuestras joyas. Entonces también estamos discutiendo esa realidad. No decimos que hay un solo gobierno que evita eso, ¿no? Que hay una sola propuesta en la provincia de Santa Fe que evita que perdamos todo lo que hemos construido en educación. Pero hay algunas propuestas que sí claramente serían una vuelta al pasado y una vuelta al mercado financiero internacional y a que desde afuera digan qué educación vamos a tener los argentinos. Y en esa línea ya sabemos, el que tenga plata tiene educación, el que no tenga plata no la tiene. Y la educación pública va a contramano de eso. Siempre los docentes, los trabajadores de la educación, siempre disputamos esa idea, siempre fuimos a contrapelo de esa idea y siempre quisimos que sea la educación una de las pocas herramientas que igualen oportunidades en una sociedad tan desigual. Por lo tanto, claramente le decimos, trabajando y discutiendo, y como primer síntesis de lo que está pasando en materia electoral en la provincia de Santa Fe, claramente decimos que este gremio va a trabajar para que la derecha no sea gobierno ni en la provincia ni en el país. Gracias, Testoni. Gracias a ustedes. Muchas gracias, José. El hombre que es el secretario general de ANSAFE provincial y secretario general adjunto y secretario general de CTA, charlando con nosotros aquí en Recomiendo en el Hernandarias, un hotel santafesino por excelencia en Avenida Rivadavia entre Eva Perón y La Rioja. Lo recomiendo.